Hoy meditaremos en un tema profundo y poco comprendido. Muchos hablan de la salvación del espíritu, pero pocos entienden que el alma también necesita ser salvada. Acompáñanos en este estudio basado en las enseñanzas de Watchman Nee y descubramos juntos lo que significa negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. La cuestión que deseamos abordar hoy es una a la que muchos, hasta donde sé, no han prestado atención. Se trata de la salvación del alma. Respecto a la salvación, debemos enfatizar la gran diferencia entre el espíritu y el alma. En Primera de Tesalonicenses 5:23 se dice, espíritu, alma y cuerpo. Esta expresión divide claramente al ser humano en tres partes. En pocas palabras, el espíritu es la parte del ser humano que tiene comunión con Dios. Los animales inferiores carecen de esto, por lo tanto, no pueden adorar a Dios. El alma es el órgano del pensamiento, la voluntad y las emociones del ser humano. Los animales inferiores también poseen esta parte. El alma es simplemente la vida que tenemos como animales. El cuerpo es la parte del ser humano que se comunica con el mundo material. El ser humano se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, la salvación implica que las tres partes deben ser salvas. En Primera de Tesalonicenses 5:5 se dice, su espíritu será salvo en el día del Señor. Esto habla de la salvación del espíritu. Romanos 8:23 dice, la redención de nuestro cuerpo. Esto habla de la salvación del cuerpo. Hoy queremos examinar la salvación del alma. Analizaremos cuidadosamente cada pasaje del Nuevo Testamento donde se menciona la salvación del alma para comprender qué es y cuál es su significado. Mateo 16:24-28 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, de estas palabras sabemos que el Señor Jesús se dirigió a sus discípulos, no a personas ajenas a la fe. Siendo discípulos, eran personas salvas. Por lo tanto, debemos recordar que estas palabras fueron dirigidas a los santos, a quienes ya eran salvos, no a los pecadores que aún no lo eran. Si alguno quiere venir en pos de mí. Alguno se refiere a cualquiera de los salvos que quiera seguir al Señor. Las palabras, ven en pos de mí, indican que lo que sigue son las condiciones para seguir al Señor. Que se niegue a sí mismo. Negarse a uno mismo no significa dominarse. No significa ignorarse ni renunciar a los propios derechos. Negarse a uno mismo significa no seguir los propios deseos en todo y no considerarse el centro de todo. Significa dejar de lado el ego y buscar la voluntad de Dios.
El Señor dice que sólo así se puede seguir a Él. Esto es evidente, pues para seguir al Señor, uno no puede seguirse a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Esto va más allá de la negación de uno mismo. Negarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Pero tomar la cruz es someterse a Dios, es aceptar todo lo que Dios ha dispuesto y estar dispuesto a sufrir según su voluntad. Si negamos nuestro ego y tomamos la cruz, podremos seguir al Señor, porque quien quiera salvar su alma, la perderá. Pero quien pierda su alma por mi causa, la hallará. La palabra vida es physiki en el texto original, que significa alma. Este versículo habla de la cuestión de salvar o perder el alma. Esto nos ayuda a comprender el tema que vamos a analizar. ¿Por qué? Esto da continuidad a lo dicho anteriormente. La palabra ¿por qué? Nos muestra que la negación del yo y la toma de la cruz para seguir al Señor en el versículo anterior equivale a la salvación y la pérdida del alma de las que aquí se habla, para quien quiera salvar su alma. Esto significa que, aunque una persona desee seguir al Señor, no está dispuesta a negarse a sí misma ni a cargar con la cruz. De esto podemos comprender, en cierta medida, el significado de salvar el alma. Significa ser incapaz de desentenderse de uno mismo o renunciar a los propios derechos. Significa ser incapaz de permitirse sufrir y someterse a Dios. Esta palabra nos muestra que salvar el alma es lo opuesto a negarse a uno mismo y cargar con la cruz. Por lo tanto, si una persona comprende lo que significa negarse a sí misma y cargar con la cruz, comprende lo que significa salvar el alma. El Señor nos dice que si un hombre se preocupa demasiado por sí mismo y se niega a negarse, a tomar su cruz, a sufrir o a someterse a Dios, el fin último de su salvación será perder su alma. Perder el alma significa sufrir en última instancia, perder aquello que le deleita y no recibir lo que le agrada. Quien pierda su alma por mi causa. Esto es la negación del yo y la carga de la cruz mencionadas anteriormente. Perder el alma significa lo mismo que negarse a uno mismo. El Señor considera que si una persona está dispuesta a renunciar a todos los placeres del alma por su causa y a sufrir según la voluntad de Dios, encontrará su alma. Esto significa que quien esté dispuesto por amor al Señor a renunciar a sus propios pensamientos y a lo que le agrada, a impedir que su corazón encuentre satisfacción en las cosas del mundo y a soportar mucho dolor y sufrimiento, el Señor le hará obtener aquello que anhela, alcanzar la satisfacción, disfrutar de la bendición y ser feliz en otro tiempo. Tras leer el versículo anterior, comprendemos el significado de la salvación del alma. Este versículo nos muestra que la salvación del alma implica alcanzar la felicidad, seguir los deseos del corazón y obtener satisfacción. Perder el alma significa privarse de la felicidad, no seguir los deseos del corazón y carecer de satisfacción. Por lo tanto, perder el alma definitivamente no es lo que solemos entender por perdición. El Señor Jesús nos muestra que salvar el alma significa no estar dispuesto a negarse a uno mismo ni a cargar con la cruz. Y perder el alma significa estar dispuesto a negarse a uno mismo y cargar con la cruz.
Es obvio que esto no tiene relación con lo que comúnmente conocemos como salvación o perdición. Si salvar el alma significara obtener la vida eterna, ¿por qué el Señor Jesús dice que uno debe perder el alma por Él? Si perder el alma significara ir al lago de fuego, ¿es concebible que el Señor Jesús quisiera que fuéramos al lago de fuego por Él cuando nos dijo que perdiéramos nuestra alma? Por consiguiente, este versículo no se refiere en absoluto al tema de obtener la vida eterna e ir al lago de fuego. Perder el alma en la primera parte del versículo debe significar lo mismo que perder el alma en la segunda parte del versículo. Si interpretamos la frase, quien quiera salvar su alma la perderá, como que quien no se niegue a sí mismo irá al lago de fuego, entonces la siguiente parte, quien pierda su alma por mi causa la encontrará, implicaría que quien vaya al lago de fuego por su causa hallará la vida eterna. Esto es absurdo. Por lo tanto, el significado es simplemente que si un cristiano salvado no permite que su alma, todos sus sentidos, sufra, su alma ciertamente sufrirá en el futuro. Si está dispuesto a que su alma sufra por causa del Señor, en el futuro su alma ciertamente no sufrirá. Además, si salvar el alma significa obtener la vida eterna y perderla, ir al lago de fuego, lo que el Señor Jesús dice aquí no tiene relación con lo anterior. Estas palabras fueron dirigidas a los discípulos que ya tenían vida eterna. Es más, un no cristiano jamás podría negarse a sí mismo, tomar la cruz, ni seguir al Señor. Si el Señor hubiera querido que obtuvieran la vida eterna, sin duda les habría dicho que creyeran. Definitivamente no les habría dicho que se negaran a sí mismos para obtenerla. Solo quien ya ha obtenido la vida eterna tiene la posibilidad de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Lo que un pecador que no tiene vida eterna debe hacer no es seguir al Señor, sino creer en Él para poder obtenerla. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar a cambio de su alma? Nuestro Señor continúa hablando de la inutilidad de perder el alma al salvarla. Quiere decir que si uno no se niega a sí mismo, no toma su cruz y no lo sigue fielmente, sino que actúa según los deseos de su alma para satisfacerla, incluso hasta el punto de ganar el mundo entero, llegará un momento en que perderá su alma. Salvar el alma momentáneamente para luego perderla es inútil a los ojos del Señor. Aunque uno pueda obtener mucha felicidad siguiendo sus propios deseos, el Señor dice que al final perderá su alma y toda felicidad. Según el Señor, ganar el alma al final es mucho mejor que ganarla al principio. Dice que no hay nada que uno pueda intercambiar por la satisfacción del alma al final. Esto significa que un hombre debería perder su alma de antemano en lugar de perderla al final. El Señor nos dice que quien salve su alma, la perderá. ¿Cuándo la perderá? Si alguien salva su alma ahora, ¿cuándo la perderá? El Señor dice que quien pierda su alma por causa de Él, la encontrará. ¿Cuándo sucederá esto? Para responder a esta pregunta, continúa, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras.
Sus obras se refiere a sus acciones en esta vida. Estas obras se dividen en dos aspectos: la salvación del alma en esta vida y la pérdida del alma por causa del Señor en esta vida. Pagar a cada uno según sus obras implica que quienes salvan su alma la pierdan, y que quienes la pierden por causa del Señor la recuperen. Según la palabra del Señor, ¿cuándo perderá su alma quien la salva? ¿Y cuándo la recuperará quien la pierde por causa del Señor? Él dice que será en el tiempo de su venida. Por lo tanto, debemos comprender claramente que si alguien ahora se preocupa solo por sí mismo, busca su propia felicidad y no está dispuesto a sufrir por el Señor, en la venida del Señor será reprendido, no recibirá la gloria del Señor e incluso podría llorar y rechinar los dientes. Si un hombre está dispuesto a renunciar ahora a sus derechos, a separarse totalmente del mundo y a someterse fielmente a la voluntad de Dios, en el momento de la venida del Señor obtendrá la alabanza del Señor, disfrutará del gozo del Señor y estará plenamente satisfecho en su corazón y en su mente. La venida del Señor y su recompensa se refieren particularmente a su reinado en el reino, pues después de anunciarnos su venida, nos indica dónde tendrá lugar. El versículo 28 dice: «El Hijo del Hombre vendrá en su reino». Por lo tanto, el Señor quiere decir que cuando venga a la tierra para reinar durante 1000 años, algunos reinarán con Él, pero otros no. El punto principal de esta porción de la palabra es que hay dos tipos de discípulos que han creído en el Señor y tienen vida eterna. Unos se abnegan y cargan con la cruz. Otros no están dispuestos a hacerlo. Estos últimos, buscando obtener los placeres del mundo para su propio beneficio, no están dispuestos a perder su alma. Los primeros están dispuestos a renunciar a todo y perder su alma por amor al Señor. Un discípulo es una persona apartada de los pecadores, pero el Señor distingue a los discípulos que se abnegan de los que no. Debemos saber que nuestra posición futura en el reino estará determinada por nuestras obras de hoy. Lo que se gana hoy es de la misma naturaleza que lo que se ganará en el futuro. Lo que se pierde hoy también es de la misma naturaleza que lo que se perderá en el futuro. Si la ganancia de hoy significa ganar el mundo y evitar el sufrimiento, entonces la ganancia futura debe ser ganar el mundo y liberarse del sufrimiento. Si la pérdida de hoy implica renunciar al mundo y negar la propia voluntad, entonces la pérdida futura también implicará perder el mundo y no cumplir la propia voluntad. El Señor quiere decir que quien encuentre plena satisfacción en el mundo ahora perderá su posición de reinado ante Él en el futuro. De esto se desprende que la salvación del alma es muy diferente de lo que solemos llamar la salvación del espíritu, que significa la salvación de obtener la vida eterna. ¿Cómo se salva el espíritu? Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Juan 3 nos dice que el que cree tiene vida eterna. Versículo 36. Una vez que una persona cree, su espíritu es salvo. Por lo tanto, salvar el espíritu significa obtener la vida eterna. ¿Cómo se salva el alma? Esta porción de la palabra nos dice que sólo cuando una persona pierde su alma por causa del Señor,
puede ser salva. La salvación del Espíritu es obtener la vida eterna, mientras que la salvación del alma es obtener el reino de Dios. Mi espíritu es salvado por Jesús al cargar la cruz por mí, mientras que el alma se salva por mi negación de mí mismo y mi seguimiento del Señor. La salvación del espíritu se basa en la fe. Una vez que una persona cree, el asunto queda resuelto para siempre y es inamovible. La salvación del alma depende de un proceso que dura toda la vida y de una jornada que ya ha concluido. La salvación del espíritu se basa en la fe porque el que cree tiene vida eterna. Juan 3:36. La salvación del alma se basa en las obras porque Él pagará a cada uno según sus obras. Mateo 16:27. Aunque todos los demonios se alzaran del infierno para atormentarme, no podrían destruirme. Y aunque todos los ángeles descendieran del cielo para castigarme, tampoco podrían destruirme. Una vez que el espíritu es salvo, la vida eterna está asegurada. Pero la salvación del alma no se puede alcanzar hoy. Solo se puede obtener en la segunda venida del Señor. La salvación del espíritu es un asunto actual porque, una vez que una persona cree, tiene vida eterna. La salvación del alma se experimenta en la venida del Hijo del Hombre. La salvación del espíritu es un don de gracia hoy porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. La salvación del alma es una recompensa. Es una recompensa que se obtiene en la segunda venida del Señor por aquellos que lo siguen fielmente durante toda su vida. Para que el alma de un hombre se salve, primero debe salvarse su espíritu. Si el espíritu no se salva, no hay posibilidad de que el alma se salve. A menudo hablamos de la salvación del alma espiritual, una expresión idiomática china. En realidad, según la Biblia, se trata de la salvación del alma. El relato en Marcos 8:31-38 es en gran parte el mismo que en Mateo, pero hay una pequeña diferencia que ahora señalaré. Que pierda su vida por mi causa. Mateo 16:25 es el resultado de dejarse llevar por el amor. Que pierda su vida por el Evangelio. Marcos 8:35 es para el beneficio del propio futuro, que es para el bien del reino. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Marcos 8:38. Esto indica que quien no está dispuesto a perder su alma, no está dispuesto a sufrir por el Señor y sus palabras en esta época. En una generación adúltera y pecadora, dar testimonio de las palabras del Señor exige, en efecto, la pérdida del alma. A menos que una persona pierda realmente su alma, no puede, en tal generación, dar testimonio del Señor, y mucho menos hacerlo sin vergüenza. Muchos hijos de Dios nunca están dispuestos, ni se atreven, a dar testimonio ante los hombres del Señor que los redimió. La razón es que quieren salvar su reputación y temen el ridículo ajeno. Esto es para salvar el alma en esta vida. Tal persona sufrirá sin duda alguna en el tiempo del reino. Todo aquel que no esté dispuesto a perder su alma en esta época no verá la gloria del Señor. Todo aquel que quiera ser correy con el Señor tendrá que perder su alma.
Todo aquel que pierda su alma en esta época, la encontrará en la época venidera. Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. De la misma manera, será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en la casa, no baje a recogerlos, y el que esté en el campo, tampoco vuelva atrás a lo que quedó atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que procure salvar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche habrá 2 contra 1. Una cama será tomada, y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada, y la otra dejada. 2 hombres estarán en el campo. Uno será tomado, y el otro dejado. Y ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él les respondió, Donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Estos versículos nos indican el momento en que el alma se salva o se pierde. Las palabras de los versículos 34 a 35. Les digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Se refieren al momento del rapto. La diferencia radica en que uno será arrebatado y el otro será dejado. Lo que se dice en el versículo 33. El que procure salvar su alma la perderá, y el que la pierda la conservará. Significa que quien salve su alma en esta época se quedará atrás en la venida del Hijo del Hombre. Quien pierda su alma en esta época será arrebatado en la venida del Hijo del Hombre. No hay diferencia entre ambas personas, ni en sus obras ni en el lugar. Pero, en lo que respecta al éxtasis, hay una diferencia. En un instante, habrá una diferencia tremenda. Esto es algo serio. Si deseamos ser arrebatados, ver al Señor y entrar en su reino, primero debemos renunciar a nuestra alma en esta vida. Debemos abandonar el mundo por amor al Señor y renunciar a todo lo que no está de acuerdo con su voluntad. Debemos dejar atrás todo lo que nos ata e impide que nuestro corazón ascienda. Si queremos salvar nuestra alma y no podemos soportar renunciar a todo, no podremos, como la esposa de Lot, llegar al lugar donde el Señor nos arrebatará, aunque no perezcamos en Sodoma y Gomorra con los pecadores. Puede que no haya diferencia entre obtener la salvación y recibir la vida eterna, pero sí la hay en lo que respecta al arrebatamiento. ¿Qué significa perder el alma? Podemos encontrar la explicación en Lucas 12:15 a 21. Y les dijo, «Tengan cuidado y guárdense de toda avaricia, porque la vida de nadie depende de la abundancia de sus bienes». Les contó también esta parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Él se puso a pensar, «¿Qué haré? No tengo dónde recoger mi cosecha».
Y se dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí recogeré todo mi trigo y mis bienes. Y me diré a mí mismo, alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán la vida, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Así es el que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. Podemos decir que ganar el alma es permitirle obtener satisfacción, felicidad y gozo, mientras que perder el alma es permitirle sufrir, padecer dolor y pobreza. Gracias a la abundancia de sus alimentos y bienes, el alma de este hombre rico ya es feliz y está satisfecha en esta vida. Ya le ha brindado gozo a su alma, la ha ganado en esta vida. Por lo tanto, ganar el alma es permitirle experimentar la felicidad en esta vida, y perderla es privarla de todo lo necesario. Nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, y nuestras manos y pies tocan. Pero quien es consciente de la felicidad que hay en ellos es el alma. El alma es la sede de nuestros deseos naturales. El alma nos impulsa a experimentar sentimientos y gozo. Los deseos del alma anhelan ser satisfechos. La música hermosa puede apaciguar las emociones. La literatura y la filosofía pueden elevar el pensamiento. Pero si obtenemos satisfacción de estas cosas en esta vida, la perderemos en la venidera. Si ya hemos alcanzado el consuelo que brindan estas cosas en esta vida, perderemos la gloria del reino en la venidera. Por lo tanto, quien salva su alma en esta época es un creyente cristiano que ha obtenido en ella gozo para los oídos y la vista, y felicidad para el corazón y la mente. En la época venidera perderá tal gozo y felicidad. Quien gana lo que pertenece a esta época, no ganará lo que pertenece a la venidera. Si alguien pierde en esta época, ganará en la venidera. Debemos comprender ahora el significado de la salvación del alma. Ganar toda la gloria, el gozo y la satisfacción en el reino es ganar el alma. Perder toda la gloria, el gozo y la satisfacción en el reino es perder el alma. Una vez salvados, no podemos perder la salvación, pero nuestras obras influyen mucho en nuestra posición en el reino. ¿Qué buscas ahora? A los jóvenes les cuesta mucho renunciar a los placeres del mundo. Muchos buscan satisfacción en la vivienda, la comida, la ropa y el entretenimiento. Esto es para salvar su alma hoy. Por lo tanto, seguramente la perderán en el futuro. Una persona salva no irá al infierno, pero en el reino hay bendiciones que se perderá. El Señor no nos enseña el ascetismo. Sin embargo, tampoco quiere que nos sintamos atraídos por estas cosas. Todas son legítimas, pero no todas son provechosas. Por eso, Pablo dice, todo es lícito, pero no todo es provechoso. Primera de Tesalonicenses 10:23. Ya sea la ropa, la comida o la vivienda, no debemos ser conscientes de que disfrutamos de algo. En cambio, debemos comprender que estas cosas son buenas para glorificar a Dios. Siempre que experimentamos algún tipo de placer, hay un problema.
Todo lo que da alegría a nuestra alma la salva. Lo importante es no disfrutar de ninguna felicidad que no sea apropiada. Quien ama al mundo, ese salvará su alma. Pero el pecado ha entrado en el mundo. Por lo tanto, no debéis aprovecharos de este mundo pecaminoso. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Recuerda que el Señor busca discípulos dispuestos a perder su alma por amor a Él para hallarla en su venida gloriosa. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete a Voz de Esperanza y comparte este mensaje para que otros también sean edificados. Que la gracia te acompañe, querido hermano o hermana.